Vamos a compartir la primera pantalla de la clase que está por acá. Ahí está. Se está abriendo la pantalla. ¿Se ve, chiquillo? ¿Se ve la pantallita o no? Sí, Sí, profe. profe. Ya, gracias. Entonces aquí vamos a agrandar un poquito. Ahí está la cosa. Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a todos los amigos y amigas, porque ustedes son mis amigos y mis amigas también, a la profesora que está conectada. Y como es habitual, en todas las clasecitas yo leo las instrucciones y aparece un cliché, pero es bueno leerlas porque así mantenemos el orden dentro de la sala y el respeto igual, que es importante. Y a veces para que nos demos cuenta de algunas cositas, por ejemplo, a veces tenemos el micrófono abierto y se escuchan cosas de atrás, se interrumpen la clase y salen ruidos molestos que son fuertes, entonces llegas a sacar la oreja cuando uno escucha una sierra o cualquier cosa. Bueno, vamos a mantener los micrófonos apagaditos. Siempre pendiente del micrófono, chiquillo, por el asunto de que, por lo que le estoy diciendo, que para evitar los ruidos molestos y, ¿cuánto se llama? Que entorpezcan la clase. Cuando tengas alguna duda, abres el micrófono y me dice, profesor, quiero hacerle una consulta. Yo paro lo que estoy hablando y le contesto la pregunta. ¿Ya? Obviamente de la clase. Si te desconectas de la clase, vuelve a entrar por el mismo link como lo has hecho. ¿Ya? El link está abierto, así que puedes entrar sin tener temor de que estén dando permiso, todo el cuento. Ustedes pueden entrar, ni un problema. Hay que entrar a la clase con el nombre completo, o sea, el nombre y el apellido paterno, como veo aquí a Brenda, a Carlos y a los demás, por el tema de la lista. Cuando pase la lista, por favor, ustedes me ayudan porque tengo la pantalla esta que está viéndose acá y no los veo a ustedes, así que yo paso lista, solamente estoy sujeto al oído, ¿no? Entonces, si nombro a alguien, usted dice, profe, no, no está, profe, sí, sí está, entonces yo lo pongo en lista. ¿Por qué? Porque la lista es esencial para la nota, junto con las tareas que me tienen que enviar, ¿ya? Tareas que algunos envían y otros no, pues, o sea que hay que enviarla porque eso va sumando puntitos. Tareas buenas, más o menos, o malenas, porque a la semana siguiente las vamos a corregir, ¿ya? La clase está siendo grabada para que la vuelvas a ver en el blog que yo les publico, blog que ojalá ustedes visiten porque ahí están todas las clases para que las puedan repasar. Están las guías para descargar y está el informe de asistencia de tareas, asistencia a clase y guías entregadas para que vean ustedes en qué están fallando y qué es lo que les falta ponerse al día. Les digo de antemano que conversando con los directivos ahí, no conviene tener muchas justificaciones porque esas son faltas de clase, ¿ya? Entonces, mucha justificación, más justificación de no venir a clase va a meritar a que tenga que tomarles una prueba, una pruebita ¿cuánto se llama? De nivelación, ¿ya? Pero para evitar ese cuento, si usted tiene más clases asistidas, cada 2 clases yo le voy a ir borrando una J de justificación, a objeto de que tratemos de evitar ese problema de estar tomando pruebas especiales, porque ahí ya como que nos ponemos más, se pone más dificultoso el camino. Y la idea mía es ayudarlo. Y es por eso que las tareas ustedes tienen que hacerlas. Ten buena, más o menos, o malena. Porque al revisarla la clase siguiente, usted va a aprender igual cómo se hace. ¿Ya? Así que por favor, no dejen de enviar sus tareas y en lo posible traten de no faltar mucha clase. ¿Ya? Salvo en situaciones que tengan un problema ya de índole mayor, que no hay nada que hacer, es bueno justificar. ¿Ya? Esa es la historia. Haremos ejercicios, gracias Carlos, haremos ejercicios en vivo con la participación del alumno. Esto es importante, vamos interactuando. Piense usted que el profe Parra es un amigo de usted, olvídense un poco de la parte de profesor, el amigo es que le está enseñando, porque tengo la posibilidad de saber un poquito más y la idea es que yo los pueda ayudar para que pasemos esta cuestión, pues, si no, no tendría gracia. ¿Ya? Así que entren con confianza nomás, conversen con confianza, háganme las preguntas con confianza, como siempre lo hemos hecho en el aula en vivo, porque yo nunca he sido grave con ustedes, así que tratemos de tener la confianza acá en el amigo que lo único que quiere es ayudarlo. Obviamente con el respeto que nos debemos, usted como alumno y yo con la investidura que tengo de profesor. Pero
que haya confianza, cabrón. No se priven de eso. Soy amigo de ustedes, yo estoy para ayudarlo y esa es mi gran labor como persona, ¿ya? Finalmente, voy a dar una tarea pequeñita, ¿ya? Muy pequeñita, en función de lo que yo estoy haciendo aquí en clase. Me la hace, por favor. Buena, más o menos, o mala, ya, si no se la puedo, pero trate de hacerla. Porque yo lo que estoy midiendo es el esfuerzo de tratar de hacer la tarea. Porque a la clase siguiente, como les decía antes, la vamos a volver a revisar y ahí usted se va a dar cuenta, la tuve buena, la tuve más o menos, chuta, me equivoqué acá. Así que para todo va a ser parejito, ¿ya? Porque en estos tiempos de pandemia es difícil hacer tarea porque, como decía el amigo acá, a veces andamos medio bajados, andamos con sueños, porque aquí la pandemia a todos nos tiene locos, así que no crea que solamente ustedes andan con la cara baja, así, uno acá también sufre ciertas crisis de ahí de depresivas de estar encerrado, porque nadie quiere estar encerrado. Ahora yo les cuento que Concepción vuelve a cuarentena mañana, hoy día 19 a las 23 horas volvemos a cuarentena. ¿Y por qué? Porque la gente no hace caso. Entonces vamos a tener que volver a encerrarnos, vamos a andar con policías por todos lados. Entonces eso no hace bien. ¿Ya? Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Esta cuestión del teletrabajo también estresa un poco porque hay que estarse preocupando de las conexiones, de la lista. No es lo mismo cuando estamos en vivo, no es lo mismo. Y eso ustedes lo saben. Por eso es que tenemos que ayudarnos entre nosotros, chiquillos. ¿Ya? Yo pongo lo que puedo, lo que está en mi mano, y ustedes también ayúdenme con el otro 50% para que esta cuestión funcione bien y podamos salir juntitos de la manito de toda esta crisis que tenemos que nadie la quiso. ¿Ya? Así que esa es la invitación que le hago, amigos míos. Bueno, de haber alguna suspensión de clase de parte del profesor, ya por los que les cuento, ya sea que me enferme, no sé, pues me atropelle un tren, no sé, me caiga en la calle y no pueda hacer la clase, yo les voy a avisar en forma oportuna por el respeto que yo les debo a ustedes. Lo mismo tienen que hacer ustedes, chiquillos. Carlito se ríe. Si no puedes asistir a clases, por favor, por motivos muy circunstanciales, comunícate con el profe jefe, que tiene que estar informado, y con el profe de asignatura, que soy yo. ¿Ya? Y los que están con la profe Maca, bueno, se comunican con ella para que ella me informe a objeto de qué, de tener la lista, porque la lista es parte de la nota. Y eso no lo exime sí, de visitar el blog que publico, porque ahí van a estar las tareas, ahí va a estar todo, así que tienen que visitarlo, chiquillos, porque igual le hice esa página para que ustedes estén informados, para que no se sientan tan ahí a la deriva, como, puta, ¿qué pasó en la clase? ¿Qué tarea era? Vaya al blog nomás y ahí va a estar todo. ¿No? Y está el WhatsApp también para que ustedes se comuniquen conmigo y yo voy a estar ahí atendiendo sus dudas. ¿Ya? Esas son las instrucciones, amigos míos. Todas las clases hago lo mismo, a objeto de que esto ya se plasme en nuestras memorias y podamos tener una comunicación llana, ¿cierto? Expedita y clara entre los amigos que son el profesor y sus alumnos. Porque esa es la gran situación que a mí me motiva es hacerle clase a mis amigos. ¿Ya? Para mí siempre el curso ha sido como una familia para mí y yo les tengo cariño como si fueran mis hijos. Así que yo los voy a tratar de la misma forma. ¿Ya? Esa es la invitación. Entonces, dicho eso, vamos ¿cierto? A corregir la tarea que di la semana pasada, que tiene relación con las razones trigonométricas, que es la materia que vamos a seguir hoy día, y a lo mejor la clase que sigue, porque es un contenido más o menos largo. Entonces, como yo no les voy a poner todo el contenido de una patada porque los voy a estresar y eso no es la idea que vamos comiendo despacito, ¿ya? Vamos a ir haciendo las clasecitas de a poquito y aprendiendo a poquitito para que se vaya plasmando en el tiempo, ¿ya? La semana pasada vimos las razones, ¿cuánto se llama? Trigonométricas, ¿ya? El seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿En base a qué? A un triángulo rectángulo que poseía un ángulo alfa y un ángulo beta, ¿ya? Y un ángulo recto, que es la característica de un triángulo rectángulo. También dijimos que el triángulo rectángulo daba origen al teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados catetos, que fue la clase pasada, antepasada, perdón, y eso hay que ir sumando, porque todas esas cosas las vamos a ir ocupando para realizar ejercicios. En el momento que necesitemos algo, teorema de Pitágoras, función trigonométrica, esto otro. Entonces, es bueno irse haciendo un torpeo o ir revisando y contrarrevisando la clase para que se nos queden los conceptos básicos. Los ejercicios no son difíciles, son aplicabilidad nueva, ¿ya? Fáciles para que ustedes puedan resolverlo.
Bueno, decía que había que calcular las razones trigonométricas para los ángulos alfa y beta del triángulo que está en vista ahí, y había una pregunta con rojo que decía, ¿qué puedes concluir de los resultados obtenidos? Esa pregunta con rojo tiene relación a lo que tú captaste en la clase. Ya era una conclusión netamente personal, ¿ya? Lo que tú creíste. O sea, no hay que ahí 2 más 2 tenía que darme 4, no. Ahí era lo que tú opinabas, ¿ya? Lo que tú entendiste en la clase. Y esa pregunta la hice justamente para eso, para saber si realmente nos estábamos dando cuenta de lo que se estaba mostrando en la pantalla. La otra pregunta no, pues la otra pregunta es llana, pues, a todos tiene que darnos lo mismo, ¿ya? Entonces, partamos con la primera. Nos dice calcular el seno de alfa. El alfa es el ángulo que está en el vértice A, por lo tanto sabemos que el cateto opuesto vale 9, el cateto adyacente vale 16 y la hipotenusa no la conocemos. Pero sabemos que el seno, el coseno, está en función de la hipotenusa. Por lo tanto, teníamos la obligatoriedad de calcularla. Entonces nos teníamos que acordar del teorema de Pitágoras. ¿Te das cuenta que se va sumando esto? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado, que le llamábamos C, por estar opuesta al vértice C, era igual al A cuadrado más B cuadrado, que era la suma de sus catetos. ¿Ya? Entonces, aplicando los valores, tenemos que, para encontrar el valor de C, había que sacar la raíz cuadrada del valor de A cuadrado más B cuadrado. ¿Y cuánto daría A cuadrado? 9. ¿Cuánto daría B cuadrado? 16 al cuadrado. Eso lo calculamos y nos da que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 81 más 256, que en suma nos da la raíz de 337. Tomábamos la calculadora o el celular, sacábamos la raíz y eso nos daba 18.35. Es decir, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo vale 18.35. Ya tenemos el valor del cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa al ángulo alfa. Por lo tanto, con esos valores ya estoy en posición de calcular las funciones trigonométricas que vimos la clase anterior de la semana pasada. Entonces, volvemos a nuestro cuadrito y decimos, el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ya estamos contestando la primera pregunta. Después nos piden el coseno de alfa. El coseno de alfa es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. El cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Esas cositas hay que irse grabando o anotando en algún torpedito, en alguna servilleta por ahí. Y la tangente es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Ahí está. Ahí hemos contestado cuánto se llama las funciones trigonométricas principales, porque acuérdense que está a la inversa, con respecto al ángulo alfa. Ahora nos piden lo mismo, pero con respecto al ángulo beta. Y ahí estaba la pregunta en rojo. En base a esos resultados, ¿qué podíamos concluir? Bueno, fíjate tú que ahora el cateto opuesto a beta es 16. El cateto opuesto a beta es 16, lo que para alfa era adyacente. El cateto adyacente a beta es 9, lo que para alfa era opuesto. Entonces, algo me dice. Entonces voy a hacer los cálculos y voy a concluir para contestar la pregunta que está con rojo que me preguntó el profesor. Vamos. El seno de beta dice que es cateto opuesto partido por hipotenusa. 16 partido por la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto partido por el adyacente. Aquí, en base a estos resultados, yo concluyo la pregunta que está con rojo. Fíjate tú, mira, el seno de alfa es 9 partido por 18. El coseno de alfa es 16 partido por 18. Es decir, mira, el coseno de alfa es igual al seno de beta. Y el seno de beta, el seno de alfa, perdón, es igual al coseno de beta. Están cruzados. ¿Ya? Mira, el seno de alfa es igual al coseno de beta y el coseno de alfa es igual al seno de beta. Y la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta.
Esa era la relación que había que dejar. Si no se dieron cuenta, no importa, no importa. Pero era una forma de plasmar un poco ahí la sapiencia para ver qué relación tiene. Y esa relación que le estoy dando ahí siempre se va a dar, ¿ya? Por lo tanto, cuando usted calcule el seno de un ángulo, va a ser lo mismo que calcular el coseno del ángulo que está al otro lado, pero no el de 90. Cuando calcula el coseno de un ángulo, va a ser lo mismo que calcular el seno del otro ángulo, que no es 90. Por lo tanto, es alfa y beta. O sea, la relación que hay entre esos dos ángulos, alfa y beta, que entonces, si usted se da cuenta, por la suma de 180, si usted a esos 180 le resta los 90, me da a entender que alfa más beta también suman 90. Y eso se llaman ángulos agudos. ¿Ya? Así para la cultura, ¿no? ¿Ya? Esa es la tarea. Así que revisen el video más rato, cópienla y me la envían. Pero me la envían, por favor, porque es importante para mí que las tareas me lleguen. ¿Ya? Ya está resuelto, ya no hay nada más que hacer. Hoy día les voy a enviar otra para que vayamos sumando. La idea es que no se acumulen las tareas, chiquillos, porque al final eso va a traer problemas y tener mucha pega encima, al final no van a ganar hacer nada y nos perjudica. Por eso les doy un ejercicio, ¿no? Ya, vamos a pasar la lista, así que abramos los micrófonos. Yo les voy nombrando y ustedes me van ayudando, por favor, en cuanto a la lista. Doña Catalina Guayo está. ¿Se ve por ahí? No. Ya. Doña Cassandra Baeza está. Presente. Ya, hola Cassandra. Don Orlando Bizama está. ¿Se ve por ahí o no? No. Ya. Parece que no está. Jacob Burdiles. Presente. Hola Jacob. Don Joaquín Carte está. No. Ya. Daniel Ceballos. ¿Se ve? Tampoco. Ya. Valentina Chamorro. Tampoco. No. Emir Gallardo. Tampoco. Tampoco. Elías Garcés. Don Elías. ¿No se ve? Tampoco. Ya. Jorge Garrido. Jorge, Tampoco. tampoco. Chuta. Carlos Gutiérrez, ese sí. Carlito está. Presente. Ahí está Carlito, mi amigo Carlos. No me falla. Don Uciel Guzmán. No está. Ya. Don Jason Medina. Tampoco. Tampoco. Nayeli Medina. Tampoco. Chuta. Neftali Morales tampoco se está. Cristian Palma. ¿Se ve? Tampoco parece. No está. Tampoco. Ya no está Cristian. Víctor Peña. Tampoco. Tampoco. Henry Pereira. Tampoco. Tampoco. Yarixa Pérez. Tampoco. Chuta. Carlos Pirul. Giancarlo. Tampoco. Miguel Reyes, ese sí. Miguelito Sí. está. Sí. Presente. Hola, Miguel. Jeremy Rivera. Hola, profe. Hola, hola. Jeremy No. está. No. ¿Se ve? No se ve. No. Ya, eso es lo malo, ¿eh? César Rodríguez. Tampoco. Rodrigo Sangüesa. Ahí lo vi. Sí, sí está. Sí. Don Max Sierra. Tampoco. Paola Soto. Tampoco. Ya. Y doña Brenda Tolosa, ella está, así que habló conmigo. Sí, sí está. Ahí está Brendita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos. Bueno. De lo poco bueno, dice el señor. Ya, chiquillos, vamos a comenzar la clase hoy día. Pasando la lista, vamos a partir dando el nombre de la clase. Si se corta la transmisión, nos volvemos a reiterar, a instalar ahí. La clase de hoy día se llama razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, igual que la clase pasada. Pero ahora le vamos a agregar un porotito. Le vamos a agregar un ingrediente a toda esa ensalada que vimos la semana pasada y antepasada, que es el valor del ángulo. ¿Se dieron cuenta que yo le ponía alfa y beta y no le daba el valor al ángulo? Le daba el valor de los catetos y sacábamos las funciones trigonométricas y no sabíamos cuánto valía el ángulo.
Ahora el ángulo se los voy a dar. Vamos a trabajar en función del ángulo. La clase siguiente vamos a calcular ese ángulo para saber con qué ángulo estamos hablando. Hoy día solamente se lo voy a dar. Entonces así vamos a ir avanzando a poquitito. ¿Ya? Clase número 7 del 19 de noviembre del 2020. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Me preguntan mis amigos. No es otra cosa que aplicar las razones trigonométricas ahora conociendo los ángulos. Esa es la cosa nueva, pero ustedes ya tienen claro cómo se hacen las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. ¿Ya? La tienen claro, porque eso lo vimos. ¿Ya? Ya saben calcular la hipotenusa o los catetos en base al teorema de Pitágoras. Ahora vamos a aprender a trabajar cuando nos dan un ángulo. ¿Y en qué vamos a trabajar eso? Obviamente van a encontrar los lados del triángulo. ¿Ya? Porque en base al triángulo estamos trabajando y eso tiene aplicabilidad en la vida real, por ejemplo, para calcular la altura de un árbol, para calcular la distancia de donde está usted a una casa, no sé, hay distinta aplicabilidad, ¿ya? Así que hoy día vamos a agregarle un condimento más, que es un valor al ángulo alfa o beta, porque el de 90 ya lo conocemos. Recordemos que el ángulo alfa, también llamado ángulo CAB o BAC, recordemos también que el ángulo beta le llamo ángulo CBA o ABC, eso lo vimos en la clase pasada. Recordemos también que el ángulo de 90 es el ángulo ACB o BCA. Y recordemos esto importante, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, y en especial del triángulo rectángulo, suma 180 grados. Por lo tanto, si tengo un 90 ahí y alfa y beta, y eso suma 180, me da a entender que alfa más beta es igual a 90. Por lo tanto, alfa y beta siempre van a sumar un 90, porque más los 90 del ángulo recto nos van a dar 180 grados. Buena, profe. ¿Ya? ¿Quién llegó? Garrido. Ya, Garrido, ahí te vamos a poner. Ya, bienvenido. Ya nomás. Listo, gracias, amigo. Casi me voló la oreja ahí. Ya, bienvenido, mi amigo Garrido. Ya, Jorgito. Entonces, el teorema dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Si usted le saca el 90, se va a dar cuenta que la suma de alfa y beta vale 90. Eso es así, para cualquier triángulo, en cualquier eventualidad. Y eso se llama teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera. ¿Qué otra cosa? También aprendimos la semana pasada, estamos recordando, que el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, A partido por C. El coseno de alfa es el cateto adyacente, B partido por la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto partido por el adyacente. Y la cosecante, secante y cotangente era dar vuelta el seno, el coseno y la tangente respectivamente. No le vamos a dar más vuelta a este tema porque lo vimos la semana pasada. ¿Ya? Eso es lo que hemos aprendido con estos conocimientos. Teníamos que haber llegado hoy día a esta clase. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nace hoy día, amigos míos, de la clase de hoy día, ¿cómo conocer el lado de un triángulo, un lado cualquiera, sabiendo el valor de sus ángulos? Por ejemplo, en el triángulo ABC me están preguntando por el valor de X, sabiendo que el lado CA vale 4 y el ángulo vale 45 grados. Con los conceptos que yo traigo de las clases pasadas, yo sé que en función de 45 grados, X viene a ser su cateto opuesto. Eso lo sabemos. CA, que es 4, viene a ser su cateto adyacente. ¿Se dan cuenta que esos conceptos se van a aplicar? En el triángulo que está al lado, GHP, el ángulo es 32 grados. Siempre el ángulo en grados, por favor. El cateto adyacente a 32 grados es X, porque el lado que forma el ángulo. Y el lado más largo es hipotenusa y vale 10. ¿Por qué?
porque es el lado que se opone al ángulo recto. Conceptos vistos en la clase pasada. ¿Ya? Carlita. En el triángulo ABC, el ángulo vale 60. La hipotenusa vale 2. ¿Por qué? Porque se opone al ángulo recto, que es el cuadradito que está arriba, en C. ¿Ya? Si se corta la transmisión, chiquillos, nos conectamos de nuevo porque ya me están avisando. Y el ángulo 60 tiene su lado adyacente o cateto adyacente con valor a X. Entonces vamos a resolver estos ejemplos, ¿m? Que no van a ser muy diferentes al resto de los ejercicios que vamos a hacer. Así que siempre más o menos parecido. Vamos con el primero. Nos piden encontrar el valor de X dado el ángulo 45 grados y el cateto adyacente igual a 4. Lo primero que tengo que hacer es anotar los datos. Alfa vale 45 grados. El cateto opuesto a 45 grados es X. Eso lo sabemos. El cateto adyacente a 45 grados es 4, el que está al ladito. Y la hipotenusa no la conozco porque no hay ningún valor. Tampoco la puedo calcular porque no conozco X. Si aplico el teorema de Pitágoras, me dice C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. No puedo hacerlo porque tengo otra incógnita. Entonces, no me va a servir mucho la hipotenusa. Es por eso que está el ángulo. Para eso el ángulo, cuando no tenemos todos los datos de los lados del triángulo. Entonces, ¿qué tengo que saber yo acá? Voy a aplicar el seno 45 como formulita para recordarme. Después usted lo va a hacer directamente. Ahora yo voy a ver qué fórmula me va a servir porque estamos empezando de a poquitito. El seno 45 es el cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno 45 es cateto adyacente partido por hipotenusa. Y la tangente 45 es el cateto opuesto partido por adyacente. Una de esas tres me va a servir para calcular el valor de X, que no lo sé. Y menos lo voy a saber porque primera vez que lo estoy viendo. Así que anoto mis tres fórmulas y voy a ver cuál me sirve en base a los valores que me dan. El seno de 45, el coseno de 45 y la tangente de 45 ahora va a ser un valor conocido. ¿Y por qué, profe? Porque lo voy a poder calcular con la calculadora. Hay unas funciones trigonométricas que aparecen en la calculadora del teléfono o en la calculadora cualquiera, donde usted dice seno de tanto y le va a dar un valor. Por lo tanto, el seno 45, el coseno 45 y la tangente 45 son valores que se pueden calcular. Ahora, ¿por qué? Porque ya conozco el ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a estar la disyuntiva? En los catetos y en la hipotenusa. Entonces, conozco el ángulo y conozco el cateto adyacente. Pues yo creo que por ahí va a andar. Vamos. Entonces pregunto, ¿cuál fórmula me sirve para encontrar X? ¿La primera, la segunda o la tercera? Reemplacemos los valores. El seno 45 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero la hipotenusa no la conozco y tampoco la puedo calcular porque tengo otra incógnita. No me sirve. El coseno 45 es cateto adyacente partido por hipotenusa. La misma cuenta no lo puedo calcular la hipotenusa, por lo tanto tampoco me sirve. Pero la tangente 45 es X partido por 4. Y esa sí me sirve. ¿Por qué me sirve, profe? Porque la tangente 45 usted la va a poder calcular con su calculadora, como yo les voy a enseñar ahora. El X es lo que estoy buscando y el 4 es conocido. Por lo tanto, si despejo la X, ese 4 va a estar multiplicando la tangente, que va a ser un valor numérico, y eso va a ser igual a X. Y se acaba el problema. Entonces, esa es la fórmula que me va a servir. Después usted se va a dar cuenta en base a los valores que le doy en el triángulo en forma directa y se va a tirar de cabeza, mayor. No va a pasar por las tres, porque ya se lo va a aprender. Me sirve entonces la tangente de 45. Ya, pues, calculemos. Entonces, vamos a calcular la tangente de 45 grados igual a X partido por 4.
Entonces, para encontrar el valor de X, debo calcular la tangente 45. ¿Ya? Entonces, la tangente 45, como es X partido por 4, y yo necesito el valor de X, por lo que me enseñaron a mí de ecuaciones de primer grado, cuando despejo una variable, una incógnita, tengo que sacar todo lo que le molesta a la incógnita hacia el otro lado de la ecuación. ¿Ves que las ecuaciones sirven? Entonces, ese 4 que está molestando a la X tiene que pasar hacia el otro lado multiplicando la tangente porque está dividiendo. Por lo tanto, voy a despejar la X de esa ecuación y me va a dar que X es igual a 4 por la tangente 45. Ahora solo me queda calcular la tangente de 45. ¿Cómo calculo la tangente de 45, profesor? Con mi calculadora. ¿Y dónde saco calculadora? Si no tiene la calculadora oficial, váyase a la calculadora que tiene el teléfono, que es la que yo ocupé porque no tengo otra calculadora. Ya, profe, vamos. Entonces, mi calculadora del teléfono y opero con ella. Entonces, aprieto ahí el tangente de 45 y eso es igual a 1. Eso me va a marcar la calculadora. La tangente de 45 es igual a 1. Por lo tanto, la tangente de 45 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, dicho eso, reemplazo el valor de la tangente en la ecuación que tengo ahí. Mira qué fácil. X es igual a 4. ¿Se entendió, muchacho? ¿Alguna palabrita? Sí, profe. Ya, gracias. Bro. Sí, profe. Gracias, hijo. Así es fácil. Así es fácil. Entonces vamos a resolver el otro ejercicio. Nos piden ese ahora. Nos dan un ángulo que es 32, nos dan la hipotenusa y nos dan el cateto adyacente a 32, porque eso ya lo sabemos ya. Y nos piden cuánto vale ese cateto. El lado PG no lo dan. Entonces, anoto los datos y digo que alfa vale 32. Si usted quiere ponerle beta, no hay problema, amigo. No hay problema. ¿Ya? Lo que sí es claro que el ángulo ese vale 32 y le llame alfa. El cateto opuesto a 32, PG no lo conozco. Así que signo de interrogación. El cateto adyacente a 32 no lo conozco, pero es lo que me están pidiendo. Así que entra a la fiesta. X. La hipotenusa vale 10. ¿Por qué vale 10? Porque es el número que está, el lado, perdón, que se opone al ángulo recto. Por lo tanto, conozco la hipotenusa. Me la dan. Voy a hacer la misma secuencia que el ejercicio pasado. El seno 32 vale cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno 32 vale cateto adyacente partido por hipotenusa. Y la tangente de 32 vale cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Cuál fórmula me sirve para encontrar X? Eso después te lo hace en su cabecita y no. Yo lo anoto ahí para que vayamos estudiando a poquitito. Entonces voy a reemplazar los valores y me voy a dar cuenta que el seno 32 no me sirve porque necesito el cateto opuesto y no lo tengo. El coseno 32 es X partido por 10. El coseno es conocido porque lo voy a calcular. El 10 es un número y la X es lo que me están pidiendo. Me parece que por ahí va la cosa. La tangente de 32 tampoco sirve porque no tengo el valor que me falta para dividirlo por X. Entonces me sirve el coseno de 32. Ese que está ahí. Hago exactamente lo mismo que antes. El coseno de 32 va a ser igual a eso que está ahí. Despejo la X pasando el 10 multiplicando al coseno de 32. Despejando la X, obviamente. Y me da que 10 por el coseno de 32 es igual a X. ¿Cómo obtengo el coseno de 32? Con la calculadora.
Con la calculadora. Con su calculadora. Con su celular, que todos tenemos celular, así que es fácil hacerlo. Entonces, saco mi calculadora y vuelvo a calcular ahora el coseno de 32. Coseno de 32. Y eso me da